¿Es cierto que las emociones y los pensamientos pueden crear enfermedades? La mente te puede enfermar o te puede sanar. ¿Cómo has visto tú ese patrón manifestarse en enfermedades, especialmente con la negatividad? Es imposible que la biología te ataque. Es tu mente, son tus influencias. ¿Cómo leen nuestras células, esa matrix celular? Un pensamiento puede afectar todas tus células en tiempo real. Si tu mente no para y no la puedes manejar, te vas a deteriorar y en el peor de los escenarios te vas a morir. Háblame de ese fármaco que es el más estudiado de la historia de la medicina, que es la muestra más simple de que en realidad la mente sí tiene poder. Ese es el medicamento más poderoso que nosotros podemos dar. Cuando hablas del grounding, ¿qué es lo que pasa a nivel electromagnético? Bueno, hay 3 beneficios que voy a detallar bien que han sido hoy científicamente demostrados. Doctor Adrián Gaspar, bienvenido a Cómo Curar. Muchas gracias, un gran placer nuevamente estar aquí. El poder del pensamiento. ¿Es cierto que las emociones y los pensamientos pueden crear enfermedades y que nuestra mente tiene el poder de mejorar nuestras condiciones físicas? Bueno, realmente algo que siempre se pensó y se creyó, hoy tiene su fundamento, ha sido demostrado de la mano de la mecánica cuántica, de la mano de la física cuántica. Hoy tenemos toda la tecnología para realmente demostrar cómo los pensamientos, los sentimientos, las emociones van a movilizar todos nuestros correlatos biológicos. De alguna manera, hoy se ha podido medir que un pensamiento se transforma en una bioseñal. Para que se entienda qué es una bioseñal, un momento magnético. Es decir, un momento magnético, nosotros somos electromagnetismo, electricidad. Es decir, tenemos energía que fluye por nuestra matrix y que esa energía moviliza un lenguaje bioquímico, que es un lenguaje de solutos. Es decir, moviliza producción de neurotransmisores, de hormonas, de mensajeros, segundos mensajeros como exosomas, que son vesículas que las células producen para comunicarse local, regional y a distancia. Pero detrás de todo eso hay un lenguaje eléctrico, hay un lenguaje electromagnético. Y los pensamientos, por ejemplo, hoy se han podido frecuenciar, se han podido medir, se ha podido incluso medir la frecuencia vibracional de pensamientos de orden y de desorden. Por ejemplo, el miedo tiene una frecuencia vibracional totalmente diferente al amor. Y es tremendo porque se ha podido eso ver cómo modifica a nivel celular la expresión de una célula, la expresión de nuestros genes incluso, porque los genes se expresan. Los genes no es como nosotros estudiamos en la universidad, que el método científico te dice, vos tenés un genoma estático, heredado, y que ese genoma va a determinar todo lo que vos vas a hacer. Eso dice, ¿sabe que no es así? Los genes son un mapa, un plano, pero ellos no tienen la capacidad de expresarse por sí solos. Ellos necesitan una influencia, un guía, alguien que les diga cuándo expresarse. ¿Quién los guía? Justamente las influencias del entorno. ¿Pero de qué entorno? El entorno que nos rodea, las influencias que a nosotros. Pero los genes no ven el entorno. Si los genes no reciben la información del entorno, reciben la información de nuestra mente, porque nuestra mente ve el entorno y lo que la mente interpreta o capta se lo transmite a los genes. Entonces, es importante esto porque entre genes y entorno está la mente. O sea, está lo que nosotros podemos absorber de este entorno y eso frecuenciar una información que va a modular nuestros genes. O sea, lo que me estás diciendo es que la percepción que yo tengo de la realidad, mi percepción, interpretada por mi mente, va a ser una percepción distinta a la que quizás tú u otra persona tenga. Totalmente. Un ejemplo. Estamos aquí los dos en un restaurante, en un bar, tomando un trago. Entran 2 delincuentes armados y a todos nos roban lo que tenemos puesto. Vos vivís eso. Se llevan tu billetera con tus documentos, tu dinero. A mí igual. Pero vos solo vivís como un daño, como algo que te ha pasado, que lamentás haber perdido tu documentación, etc. Y yo lo vivo, por ejemplo, decir
menos mal que no tenía dinero. Entonces yo lo vivo como algo menos mal, o sea, como un alivio, y vos lo vivís con angustia. Eso es una frecuencia totalmente diferente que baja a tu biología, a cómo yo lo viví. Es un ejemplo sencillo, pero eso llevarlo al día a día, en cada emoción, en cada sentimiento o pensamiento que vos estés frecuenciando. Yo le digo a mis pacientes, ten mucho cuidado con controlar tu mente, porque tus células están escuchando todo el tiempo. Esas células que están escuchando, añadiendo la epigenética, ¿las cambiamos conforme pensamos? Totalmente. ¿Se adaptan? Totalmente. Incluso se han hecho estudios en nuestros primos hermanos, en los chimpancés, en los monitos, que de recién nacidos, por ejemplo, tomaron el monito que lo crió la mamá, que le dio la teta, y un monito que lo crió una enfermera que le dio biberón y no le dio el amor de la mamá. Y les estudiaron el genoma. ¿Y qué vieron? Que en el monito que crió su mamá tenía más del 70% de su mapa genómico con procesos de metilación. ¿Qué quiere decir? Que el genoma, cuando hay metilación, es un fenómeno bioquímico que está diciendo que el genoma, que la epigenética está actuando. El monito que crió la enfermera, que le dio todo, menos amor, menos contención, menos del 30% de sus genes estaba metilado. ¿Qué quiere decir? Que las influencias, fíjate vos, el no haber tenido una madre influyó epigenéticamente de manera negativa en los genes. Y esos monitos después fueron seguidos, fueron agresivos, tuvieron conductas sexuales agresivas, fueron obesos cuando se les daba de comer y adictos cuando se les daba alcohol, por ejemplo. No así, y se enfermaron mucho más en el envejecimiento, y no así a los monitos criados por la madre. De alguna manera te está diciendo cómo una influencia, cómo pudo el abrazo de una madre metilar un genoma. Eso es epigenética. De la misma manera que la contención de una madre es fundamental para el crecimiento y desarrollo de manera saludable de cualquier animal, no solo el ser humano, de esa misma manera actúa la epigenética, modulando justamente la percepción del entorno que pasa por nuestra mente y eso va directamente a nuestros genes. Esto es importante porque tiene un concepto tremendamente alentador, o sea, no somos víctimas de nuestro destino genético. No hay un solo gen que pueda producir cáncer. Esto del breast cancer 1, el breast cancer 2, los genes para cáncer de colon, lo que en realidad son mutaciones desfavorables que todos tenemos, pero no determina que vos vayas a tener una enfermedad. O sea, no podemos tomar una conducta médica hoy, sabiendo, de la mano de la epigenética, hemos entendido, y de la mano de la mecánica cuántica y de la biología cuántica, que es imposible que la biología te ataque. Es tu mente, son tus influencias. O sea, la combinación de pensamientos, influencias externas de las que tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones, no podemos esperar que por pensamientos positivos, con una alimentación errónea, un estilo de vida erróneo, vayamos a cultivar salud. Se lo ponemos bastante difícil a los pensamientos. Pero háblame de ese fármaco que es el más estudiado de la historia de la medicina, que es la muestra más simple de que en realidad la mente sí tiene poder. Bueno, el efecto placebo. Eso es ampliamente conocido por todos los médicos, que los médicos tenemos la capacidad de darle esperanza a un paciente o darle un medicamento diciéndole este medicamento es lo que te va a sanar o lo que te va a curar, y realmente no es el medicamento, es la predisposición que el paciente toma frente a esto, que va a bajar una información donde va a colapsar esa información. Colapsar quiere decir va a decidir qué camino van a seguir sus células, hacia la sanación o hacia el deterioro. Eso es realmente, no puede ser explicado por el método científico. El efecto placebo nosotros lo entendemos como que es el efecto terapéutico que tiene cualquier tratamiento. Y en realidad todo pasa porque un paciente o una persona entiende que lo que está haciendo lo va a sanar o lo va a aliviar. Ese es el medicamento más poderoso que nosotros podemos dar, la palabra, el escucha, la contención al paciente. Yo a todos mis pacientes les digo, todo esto que vos tenés, obviamente, tenés que cambiar las condiciones, tenés que empezar a cambiar la alimentación, tus horas de sueño, tus horas de movimiento, etcétera, etcétera. Pero todo pasa por la mente. Vos podés comer saludable, puedes suplementarte, hacer actividad física, incluso puedes dormir las horas necesarias, pero si tu mente no para,
y no la puedes manejar, te vas a deteriorar y en el peor de los escenarios te vas a enfermar. Siempre pongo este ejemplo. Imagínate aquí en Miami la I-95, que pasa una autopista que pasan 80.000 autos por día. En algún momento tenés que cortar el tráfico para darle mantenimiento a la autopista, o sea, tenés que pintarla, asfaltarla, pues si no se deteriora. Bueno, hoy se ha medido que por nuestra matrix en el sistema nervioso, que se llama la formación reticular ascendente activadora y el sistema límbico, se han medido entre 60 a 80.000 momentos magnéticos por día, que son pensamientos, son emociones, son sentimientos. Todo eso fluye de manera bidireccional y va movilizando todos nuestros correlatos biológicos segundo a segundo, en tiempo real. En algún momento vos tenés que parar eso, tenés que cortar ese tráfico, ese flujo energético bidireccional. La única manera es, por ejemplo, la meditación, poniendo la mente en blanco, 5 minutos, automáticamente, porque cuando vos estás con pensamientos todo el tiempo, activas un sistema que se llama simpático. Generas simpaticotonía. ¿Qué quiere decir? Que generás estrés, generás cortisol, adrenalina, todas las hormonas del estrés. Cuando vos pones la mente en blanco, automáticamente anulás el simpático y estás fomentando el parasimpático, que es el contrario, el que te va a bajar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, te induce vasodilatación, te relaja. Por eso es tan importante que una vez al día yo le explico a mis pacientes, meditar no es rezar, meditar es poner la mente en blanco, concentrarse en uno aquí y ahora, automáticamente corta ese flujo bidireccional energético, porque eso, haciendo eso nada más, vos ya empezás a generar lo que se conoce como vagotonía, que hoy la gente es lo que no hace. Vivimos en un mundo donde estamos constantemente o anclados en el pasado que no existe, o proyectándonos al futuro que tampoco existe, y no vivimos el aquí y ahora, que la biología cuántica, todo es ahora, no hay pasado, no hay futuro en biología cuántica. De alguna manera, un ejemplo, llega el viernes y vos decís, estoy contento porque es viernes, sabés que viene el fin de semana, voy a descansar, pero el viernes vos te toca trabajar. El domingo que no te toca trabajar, estás amargado porque al otro día tenés que trabajar. Eso es simpaticotonía, eso es estar siempre en modo simpaticotónico, eso es lo que justamente nosotros no tenemos que hacer. Hoy hemos entendido y hemos visto, y esto lo hemos podido, hasta se ha publicado, cómo se puede frecuenciar, cómo se puede medir los momentos magnéticos cuando vos estás meditando. Se han hecho trabajos en meditadores, por ejemplo, que se vacunaron contra la gripe y las personas que meditaban, sociabilizaban y dormían más de 7 horas por día, todos desarrollaron anticuerpos, mientras que los que no meditaban, no sociabilizaban y dormían menos de 7 horas por día, menos del 40% desarrollaron anticuerpos. ¿Qué te está diciendo eso? Que la simpaticotonía que genera el no relajar, el no controlar tu mente, te está diezmando tu tolerancia inmunológica. Diezmar tolerancia inmunológica, mientras sos joven puede no pasarte nada, pero cuando entraste en la etapa final de la senescencia, que es después de los 55, 60 años, eso es tremendamente deleterio. Esos cambios que estamos realizando a nuestros propios genes sin darnos cuenta, a largo plazo, ¿cómo podemos nosotros crear enfermedades cuando crónicamente? El doctor Joe Dispenza ha hecho muchos estudios sobre la mente y algo que él menciona siempre en sus charlas es que por la mente cruzan más de 60.000 pensamientos, pero esos pensamientos suelen ser una copia del mismo pensamiento que tuvimos el día anterior. Por eso las personas que son positivas suelen ser positivas, mientras que las negativas suelen ser negativas porque hay esa cronicidad de pensamiento creando un tipo de template, como un pattern, no sé cómo se diría en español. Sí, un patrón Un patrón, que esa se es va la palabra. repitiendo. ¿Cómo has visto tú ese patrón manifestarse en enfermedades, especialmente con la negatividad? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque realmente el cuerpo entiende de influencias, pero sobre todo se va adaptando a esas influencias. Lo que nosotros necesitamos es repetir, 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 repetir. O sea, vos tenés, de alguna manera, cuando vos tenés una personalidad en donde sos muy ansioso o sos muy estresado y estás siempre preocupado o con un temor a que esto no salga bien, bueno, todo eso
te está generando momentos de desorden, momentos magnéticos de desorden. ¿Por qué? Porque genera activación del simpático y la sobreactivación de este simpático a la larga termina activando cascadas inflamatorias. Fíjate cómo tiene una expresión en la biología, una manera de ser, tiene una expresión en la biología y eso modula epigenéticamente la expresión del genoma. Entonces vas a vivir en un modo inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que tus células van a consumir mucha más energía, vas a sobredemandar a tus sistemas antioxidantes. Cuando vos tenés muchas cascadas inflamatorias activas, tenés mucha oxidación. Cuando tenés mucha oxidación, necesitas de tus sistemas antioxidantes que van a consumir mucho más magnesio, zinc, selenio que la persona que no lo necesita. Déjame que te interrumpa porque acabas de decir algo tan crucial, porque hay personas que se suplementan y a pesar de suplementarse, no tienen el resultado igual que otra persona suplementándose igual. Exactamente. Si bien tenemos una demanda, un requerimiento nutricional diario, por ejemplo, de magnesio, que son 400 miligramos, pero una persona que está en simpaticotonía permanente va a consumir mucho más que eso, que una persona que no está en ese modo inflamatorio. ¿Por qué digo esto? Porque las necesidades de estos nutrientes van a estar aumentadas, la simpaticotonía, el estrés, te depleta de vitaminas y minerales porque consume mucho más que la persona que está haciendo de alguna manera las cosas bien y está relajada y puede controlar sus emociones. Por eso es tan importante, a raíz de lo que vos me decías, una persona que tiene una enfermedad, a mí no me gusta mucho, nosotros los médicos somos... rotulamos a los pacientes, ¿viste? Decimos, él es hipertenso, él tiene un cáncer, y en realidad tiene un desorden crónico que pudo haberlo llevado a tener un deterioro, pero todo eso yo siempre le digo a mis pacientes, mira, todo lo que vos tenés, vos lo puedes volver atrás. Todo depende de que vos seas capaz de reprogramar tus genes a su configuración de fábrica. Si vos haces eso, la capacidad energética que vas a tener te termina curando. Claro, empieza todo por la mente. La sanación está en la mente, la sanación no está en las células. Fíjate vos que se hicieron estudios después que se pudo descifrar el ADN. ¿Cuál fue el gran misterio en la medicina del método científico? ¿A dónde están todas las respuestas que no tenemos? Siempre pensábamos que estaban en las células, después en el núcleo y llegamos al ADN. Cuando logramos descifrar el ADN, vimos que la sanación no está en el ADN. La cantidad de energía que vos necesitas para sanarte de una enfermedad crónica no tenés capacidad vos de producirla. Una célula que estuvo años en inflamación, años en deterioro y de repente apagaste la inflamación y ahora tenés que completar la fase final de la curación, que es la resolución del problema, no tiene la capacidad suficiente para sanar energéticamente. No le daría ni juntando todas las mitocondrias que son las que fabrican la energía de ese órgano. Entonces, ¿cómo se explica la sanación? Porque hay gente que se ha sanado, que le llaman milagro, por ejemplo, que fue un milagro. Bueno, hoy se sabe, de la mano de la mecánica cuántica, que nosotros tenemos programas preestablecidos y que los podemos ejecutar si tenemos la capacidad de conectar con nuestro cuerpo vital, que es esa conciencia o supraconciencia, que es una energía sutil que está en nosotros, que es una energía que va a perdurar después de nuestra vida, después que la materia se acabe. Ahí está la energía que explica, por ejemplo, la génesis de un ser humano. La energía que pueden producir dos celulitas que se juntan y que se dividen en 4 y después en 8, después en 16 y van generando después el disco germinativo que se transforma en un ser humano. Eso el método científico no lo puede explicar. Porque la energía que eso usa no alcanza a la célula. ¿De dónde viene esa energía? Esa energía viene de nuestro cuerpo vital. Está en nosotros, pero no está en nuestro cuerpo físico, no está en nuestro cuerpo físico, es decir, en nuestro avatar. Entonces, fíjate, en la medida que nosotros seamos capaces de conectar con esa conciencia y supraconciencia, vamos a poder bajar esa energía que necesitamos para orquestar una sanación, por ejemplo. Y de hecho, es lo que hace un chamán, por ejemplo. ¿Qué hace un chamán? Que cura con imposición de manos, por ejemplo. Bueno, tienen esa capacidad de acceder y manejar esa energía y de hecho hay gente que se ha sanado así, de esa manera. Pero un ejemplo a mí me gusta poner en todo esto es que hoy hay mucha evidencia que ha mostrado 3 fenómenos que ocurren en la mecánica cuántica. Uno se llama tunelización cuántica, no voy a hablar de física, pero lo tengo que mencionar.
otro es el entrelazamiento cuántico y el otro es la superposición cuántica, que ahí está la llave para entender cómo opera la energía que nosotros tenemos, que no está en nuestro cuerpo y que la tenemos y la podemos utilizar para sanarnos, justamente de la mano de la mecánica cuántica. Es un poco complejo, pero hoy los médicos hemos visto que lo que el método científico no explica, porque el método científico estudia la materia, la partícula, que tiene un principio y un fin. Somos una copia finita de lo infinito. Lo que el método científico no puede estudiar, todo lo relacionado con la mente, eso encuentra su explicación en la física moderna, en la física cuántica. Y todo esto que yo te estoy diciendo, por ejemplo, un pensamiento puede inmediatamente en tiempo real mover la biología, que no se puede explicar. La bioquímica es muy lenta. Si nosotros dependiéramos del desplazamiento de solutos, de moléculas, para explicar cómo respondemos ante determinadas situaciones, no puede explicar la complejidad de la vida. Tenemos un Wi-Fi por donde fluyen en tiempo real, con retrasos medidos de 1 a 15 atosegundos, la información. Un atosegundo es la trillonésima parte del segundo. A esa velocidad viajan los pensamientos. A esa velocidad un momento magnético te hace que vos produzcas una enzima, un neurotransmisor, una hormona, o movilice un grupo de células de tu sistema defensivo hacia el intestino para atacar una molécula que está entrando. Todo es energía. Y todo va a fluir en la medida que vos tengas una matrix que no sea patológica. Por eso, si yo sigo comiendo grasa hidrogenada, almidones veloces y sigo intoxicado de metales, eso genera interferencias electromagnéticas que también hoy se han medido. Se está utilizando la misma tecnología que utilizan los satélites para medir esto en el cuerpo. Entonces, ¿hoy qué buscamos? Medir amperaje, medir voltaje, medir impedancia, reactancia, inductancia, porque toda la bioquímica tiene una traducción energética por detrás que está explicando todos estos correlatos biológicos. Entonces, hoy que vemos que si vos tenés una matrix patológica porque sos sedentario y comes demasiado y tenés sobrepeso, vas a generar interferencias electromagnéticas. Cuando vos tenés interferencias electromagnéticas es como si vos tenés un teléfono celular y no tenés buena señal. No te entran los mensajes. De la misma manera que yo te puedo mandar un mensaje de Madrid a Miami con una foto y si vos tenés buena señal te entra en tiempo real, de la misma manera un pensamiento puede afectar todas tus células en tiempo real, pero tenés que tener buena conectividad, tenés que tener buen Wi-Fi. El Wi-Fi de nuestro cuerpo es la Matrix. Ese es el Wi-Fi y lo genera esa red neural conectada con ese magma de colágeno que tiene capacidad de conducción energética. Eso hoy se conoce de los estudios de la mano de un biólogo que se llama Inkberg, de Harvard. Él describió la tensegridad colagénica, cómo el colágeno puede conducir estos impulsos, estos momentos magnéticos a través del interior de la fibra como flujo de electrones y por afuera como salto de protones, y le llamó proticidad y electricidad. Esa es la manera en que nuestras células se comunican, a través de energía, y eso es lo que mueve después un fenómeno biológico. Por eso, en relación a la pregunta que vos me hiciste, cómo los pensamientos, cómo una persona puede enfermar por tener pensamientos de desorden o cómo puede sanar por tener pensamientos de orden, se traduce en esto. Un pensamiento, por ejemplo, imagínate un grupo de células bajo la acción del miedo. Las células no pueden desarrollarse bien bajo sentimientos de miedo. Si tienes dolores que no sentías antes, sientes que tu peso está estancado y te supera la idea de cómo empezar a cuidarte, te invito a que te unas a mi reto de 10 días Renova Detox. Recibirás una lista de más de 100 alimentos aprobados, recetas sencillas antiinflamatorias para desayunos, comidas y cenas, vídeos motivadores exclusivos y acceso a un grupo de apoyo. Entra en vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Por solamente 10 euros o $10 consigue tu guía y da el primer paso hacia una vida más sana diciendo no a las sentencias médicas. Por ejemplo, vamos a poner una situación real. Un matrimonio, una pareja están viviendo, una de las dos personas es abusiva verbalmente, quizás hace que la otra persona no tenga libertad, hay control. La persona que es víctima
debido a esa situación que tiene de sentirse reprimida, de tener miedo, miedo de perder libertad financiera, miedo de que quizás la pareja es violenta, va a tener un potencial más alto de condiciones fisiológicas? Sin duda. Todo lo que vos sientas, experimentes, porque finalmente, ¿qué es un pensamiento? Es una posibilidad que la mente elige colapsar. Colapsar quiere decir transformarlo en un evento determinado, biológico. De varias posibilidades, vos elegís esta. Esa es la frecuencia que va a operar en tu biología. Y cuando hablamos de esa frecuencia, vamos a ponerlo en un modo más tangible para quien no está familiarizado con eso. ¿Qué es la frecuencia en el organismo? Justamente son momentos, son ondas electromagnéticas que tienen una frecuencia que va de vibración, que se traslada por el agua, por eso nosotros somos agua, a través de estos cables. El agua, digamos, es el medio por donde va el cable, que es la pista que va a la onda electromagnética. Es una onda de vibración. Entonces, esa frecuencia es una frecuencia de desorden cuando se ha medido, cuando es miedo. Por ejemplo, se hicieron estos que están en los secretos ocultos del agua. Este biólogo japonés que lo que hizo fue cristalizar agua con música y le tomó fotografías, microfotografías bajo el microscopio y vio cómo se formaban los cristales de agua. Cuando puso, por ejemplo, una melodía de la Quinta Sinfonía de Beethoven o puso una canción, una balada de los Beatles como Imagine, el agua cristaliza algunos cristales, valga la redundancia, hermosísimos. Armoniosos. Sí, cuando frecuenció gritos, insultos, heavy metal, por ejemplo, los cristales son totalmente desordenados. ¿Qué quiere decir? Eso es una vibración, el sonido es vibración. Bueno, lo mismo que un pensamiento, igual es una onda vibracional, igual que la luz, o sea, tiene una frecuencia vibracional. Bueno, todo eso va a frecuenciar la biología. Nuestra biología, nosotros somos agua y todas estas ondas viajan por el agua y nuestras células van a responder en función de la información que reciban. Entonces, un sentimiento de amor es una de las frecuencias de mayor orden que se ha medido, por ejemplo. Un sentimiento de amor, un sentimiento de gratitud, un sentimiento de nobleza. Ahora, un sentimiento de odio, de envidia, el egoísmo, desordena la matrix. Cuando desordena la matrix, genera interferencias. Y cuando hablamos de la matrix, hablamos de las células. Exacto, las células y el entorno. Eso es la matrix. Un sistema matricial es un sistema que está células y su entorno. Y por ahí fluye toda la información. Entonces, cuando vos tenés desorden, generas interferencias. Cuando generas interferencias, esas células quedan desconectadas del resto y ya se descontrolan y ya pierden su polaridad celular, pierden su capacidad regenerativa y ya te empezás a deteriorar y en el peor de los casos te terminas enfermando. Las convierte en células cenecientes. Exacto. Hoy se están usando radiaciones, ondas electromagnéticas para regenerar discos intervertebrales, por ejemplo. Bueno, un ejemplo es la magnetoterapia. Cuando vos tenés una fractura, te ponen te inmovilizan y te ponen la mano ahí en una cámara que te manda ondas electromagnéticas para acelerar la migración de células regenerativas que son los osteoblastos. Eso es un claro ejemplo de ondas electromagnéticas aplicadas a la sanación. Así operan, por ejemplo, hoy los equipos que frecuencian energía que se aplica al cuerpo para orquestar un movimiento de sanación. De la misma manera trabaja nuestro sistema, nuestra mente. Nuestra mente puede de esa misma manera establecer patrones de orden o patrones de desorden. En realidad, esto tiene un mensaje tremendamente positivo porque te das cuenta que ya no es que solo tenés que comer bien, dormir bien, suplementarte nutrientes, suplementarte hormonas, sino que lo más importante es el poder de la mente. La mente te puede enfermar o te puede sanar. Porque puedes estar haciendo todo correcto en lo que es tangible, pero si tu mente no está acompañando, ¿cuál es el resultado? Yo tengo pacientes que son eso. Doctor, me estoy suplementando, me estoy poniendo la testosterona, estoy haciendo ejercicio, y no le baja el cortisol y siguen, digamos, al otro día cansados, siguen con sintomatología. Claramente porque no están pudiendo anular esas simpaticotonías. De alguna manera, nosotros somos un conjunto de cuerpo, mente y espíritu. De alguna manera está la mente, está el espíritu, está la conciencia, que necesita que todo esto vaya de la mano. O sea, no es solo el cuerpo físico. La mente
de alguna manera es lo que nosotros más tenemos dificultad en acceder y aprender a controlar. Porque ir al gimnasio podemos ir, comer sano podemos hacerlo, incluso suplementarnos, pero a la hora de decir, bueno, tengo que gestionar mis emociones, eso es por ahí lo más difícil. ¿Por qué cuesta tanto, Adrián? Cuesta tanto porque vivimos en un mundo de puro ego y simpaticotonía, o sea, el día a día vos te levantás en la mañana y ya empezás, ya que un reloj que se suene y tenés que ir a trabajar y son todas exigencias y son todos deadlines y son todas fechas que tenés que cumplir. A eso agregale que hoy hay una toxicidad muy grande que está cambiando el campo magnético de la Tierra, que es el 5G, los satélites. O sea, hoy estamos recibiendo mucha radiación electromagnética. No las vemos, las ondas electromagnéticas, porque estamos rodeados de ondas electromagnéticas, no las vemos, pues están en otra dimensión, no se ve, pero están y afectan nuestro campo electromagnético. Entonces, todo esto nos obliga a que, ¿cuál es la solución a esto? Contactar con la naturaleza, exponerse al sol, hacer grounding, la espiritualidad, la meditación, relajar la mente. Todo eso te ayuda a contrarrestar el 5G. En la medida que vos seas capaz de volver a contactar con la naturaleza, tus biorritmos se van a resetear nuevamente con el entorno y todo esto que te estoy hablando no te va a afectar, ni el 5G, o te va a afectar muy poquito que no te va a enfermar. Pero si vos seguís en un mundo simpaticotónico, seguís en un mundo de puro ego y todo el tiempo pensando en tus preocupaciones y tus cosas, todo eso te va a terminar afectando, porque ya el exposoma al cual el exposoma a lo que nosotros estamos expuestos está altamente poluido, pero ya no poluido solamente por los derivados de la industria del petróleo, ya la cantidad de smog electromagnético al cual estamos expuestos es brutal. Y la única manera de mantenerse saludables es volver a contactar con la naturaleza, como hacen los animales, caminar descalzo, comer en las horas de luz, exponerse al sol. Eso es básico. Y la espiritualidad. Concentrarse en uno, en el aquí y ahora, 5 minutos por día, en relajar la mente. ¿Por qué la espiritualidad juega un papel tan importante en la salud? Porque los dos somos de ciencias y por décadas la espiritualidad se había sesgado de la ciencia. Fíjate que en el año 1614, el padre del método científico, creador del método analítico, René Descartes, dijo: nosotros los médicos vamos a estudiar la materia, que la podemos pesar, la podemos medir. Dejemos la mente, los pensamientos a los filósofos, a los religiosos, porque eso nosotros no lo podemos medir, no lo podemos pesar. No lo negó él, pero lo dejó de lado. Entonces, ahí es donde se establece esa línea divisoria entre ciencia y conciencia. Entonces, ahí donde nosotros, los médicos, que estudiamos una medicina muy lineal, basada en la física newtoniana, desconectamos el cuerpo físico de los pensamientos. Y ahora, de la mano de la biología cuántica, nos hemos dado cuenta que para lograr la sanación acá necesitamos de eso que dejamos de lado. Porque eso que dejamos de lado representa, hoy sabemos a ciencia cierta, el 80% de lo que somos, energía. Solo un 20% es materia. El 80% es la mente, conectada a la conciencia. Entonces, la espiritualidad, ¿por qué es tan importante? Porque estás echando mano a ese 80%, al cual nosotros los médicos que estudiamos el método científico no podemos acceder. Entonces, es tan importante hoy volver a conectar con eso que en algún momento la medicina, por necesidad de aprender y de investigar, tuvimos que separarlo. Por eso el reduccionismo hizo mucho bien, porque aprendimos muchísimo, anatomía, fisiología, biología, todo aprendimos, pero perdimos la visión de la globalidad, es decir, perdimos la visión de la esencia de lo que somos. Entonces hoy la biología cuántica, que se basa en la física moderna, nos trae la llave para volver a rearmar el sistema. Ahí está la importancia de la espiritualidad. ¿Por dónde empieza esa persona que nos está escuchando ahora y que se está identificando quizás con ese patrón de pensamientos negativos, ese patrón de comportamiento psicológico, pero que no sabe cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso obviamente siempre va a ser corregir la información
que entra al sistema. Cambiar la alimentación, como ya dijimos. La suplementación es importante. Bueno, descartar siempre enfermedades porque eso es también importante. La oncoprevención, no vamos a dejar de hacer lo que aprendimos en la universidad. Pero vamos a incorporar gestos nuevos. Gestos nuevos quiere decir, por ejemplo, comer la mitad, andar el doble caminando y reír el triple, compartir momentos agradables, compartir con tus hijos, con amigos, con tu pareja, si sos más religioso, con tu religión, independientemente de qué religión sea. Y el poder del aquí y ahora, poner la mente en blanco, hacer grounding, contactar con la naturaleza. Ahí está la llave para empezar a bajar revoluciones, empezar a ser menos simpáticos y más parasimpáticos. No se trata de encerrarse en un templo a orar. No va por ahí. La espiritualidad es justamente conectar con ese, como te dije, el espíritu. Llámale espíritu, llámale energía sutil, llámale supraconciencia. Es parte de nosotros, está fuera del cuerpo físico, pero está ahí. Y ahí está la energía que explica la génesis de un ser humano o la sanación de una persona con una enfermedad que el reduccionismo le llama terminal. Cuando hablaste del grounding, algo tan sencillo como descalzarse, ¿qué es lo que pasa a nivel electromagnético cuando nosotros practicamos eso que es gratis? Porque a mí me encanta dar opciones de cosas que puedes hacer que simplemente requiere decir voy a caminar descalzo o en la hierba o en la playa por 30 minutos. Bueno, que nuestros biorritmos se setearon a lo largo de millones de años de evolución en contacto con la naturaleza, estando en contacto con la naturaleza. Nosotros somos el producto de casi 3.5 millones de años de homínidos que caminaban descalzos. Entonces eso fue forjando lo que hoy somos. El Homo sapiens, que tiene 200.000 años en este planeta, durante 190.000 años caminó descalzo. Y nuestros genes son iguales a la de esos que vivieron hace más de 10.000 años. Es decir, tenemos la misma información genética, pero vivimos en contra de nuestros genes. Es decir, eso es un proceso que se llama discordancia evolutiva. Nosotros cuando nos descalzamos volvemos a contactar con el entorno y la energía circula. Nosotros entra por un vórtice, aquí entra la energía del sol y esa energía es absorbida por todas nuestras células. Es fantástico los fenómenos biológicos que la luz solar hace en todas y cada una de nuestras células. Nosotros no hacemos fotosíntesis como las plantas, pero sí hacemos fotobiomodulación, que es algo parecido a la fotosíntesis. Es decir, acelera todos nuestros procesos biológicos de reparación, de producción de energía, de tolerancia inmunológica, reactiva todos nuestros centros amplificadores de energía, que son nuestros puntos neuroendocrinos. ¿Por qué tenemos 7? Porque son 7 las frecuencias de la luz del sol. Son 7 los colores del arco iris y son 7 las glándulas que nosotros tenemos. Y cada una de esas glándulas tiene la misma frecuencia de cada uno de esos colores, siendo la mayor frecuencia la pineal. Descartes decía, la pineal es el asiento del alma. Claramente lo canalizó a algún lado, porque ¿cómo hizo para decir eso en el año 1620? Hoy se demostró, se midió, es nuestro sol energético, amplificado, manda señales a toda la matrix. Entonces, cuando vos haces un grounding, vos estás acomodando todo eso, estás acomodando tus biorritmos, estás permitiendo que la energía fluya y tiene que fluir de la cabeza a los pies y de los pies a la tierra, como hacen los árboles que captan la energía del sol y lo transmiten a la tierra a través de las raíces. Los árboles mantienen nuestro ecosistema. Los árboles mantienen este equilibrio en la tierra, más allá de que reciclen el anhídrido carbónico que nosotros y los animales eliminamos. Es decir, el grounding, los beneficios del grounding son ilimitados y mientras vos más tiempo lo hagas, más beneficio vas a tener. Los animales no usan calzado. Hay que estar descalzo, por lo menos un rato en el día. ¿Para qué? Para permitir, porque si no, se van a generar interferencias electromagnéticas. Y las interferencias electromagnéticas en tu sistema te desordenan, te interrumpen esa comunicación bidireccional en la matrix, en tu cuerpo. La matrix es como un órgano más. La matrix realiza más reacciones bioquímicas que todo el sistema retículo endotelial y el cerebro juntos, es decir, tu sistema de defensa y el cerebro. Suma todas las reacciones químicas del cerebro
con su red y el sistema retículo endotelial, bueno, no alcanzan, no superan las reacciones químicas que ocurren en la matrix. Entonces, fíjate, este órgano que conecta cada parte con el todo, necesita de ese grounding, necesita que lo limpies, necesita que vos hagas un drenaje linfático, que sudes, por ejemplo, que vayas a correr y sudes, porque el sudor limpia la matrix. Y de alguna manera eso va a ayudar a mantenerte saludable, la conexión con el entorno, la sudoración, el drenaje linfático. Fíjate que lo que estoy hablando es el Vix Medicatrix Nature, que son lo que los estudiantes de medicina de la era prehipocrática estudiaban. ¿Qué estudiaban? Estudiaban justamente las vías naturales de la curación. Cómo mantener, o sea, cómo ajustar biorritmos, el proceso digestivo, la relajación de la mente, la defecación, la diuresis, el drenaje linfático, el contacto con la naturaleza. Todo eso, eso es lo que se estudiaba. Moderación con los alimentos y después cómo hacer para que el cuerpo se repare. Hipócrates decía, la naturaleza te da las 4 herramientas básicas para aliviar a una persona: aire, agua, luz y frío. Con eso la persona se cura. Hablando de frío y calor, ¿cómo afecta esos cambios de temperatura a la homeostasis de las células? Hablando de ese equilibrio, ¿qué estresores se crean? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Y cómo eso se interrelaciona en esa reparación total del organismo? Bueno, hablando justamente de esto, los cambios de temperatura, nuestros biorritmos fueron seteados en contacto con el entorno. Entonces, contacto con el entorno es andar descalzo, estar expuestos al sol, sufrir calor y sufrir frío. Así, hoy no sufrimos cambios de temperatura. Vos en tu casa pones tu calefacción en invierno y tu aire acondicionado en verano y vivís a 24 grados, 23 grados todo el año sin ningún problema. Cuando vos sometés tu cuerpo al frío, por ejemplo, por poner un ejemplo, tu cuerpo va a generar, eso es estrés para tu cuerpo, pero genera un efecto que en medicina se llama hormético. Es hormético. Hormético quiere decir que produce un desorden, pero le ayuda a repararse, porque como que lo sacas de su zona de confort y el cuerpo tiene las herramientas para rápidamente acomodarse. Cuando se acomoda, automáticamente va a empezar a producir, va a liberar células totipotentes, que son conocidas como células madre, que van a tener un efecto regenerativo porque van a producir exosomas, va a promover la migración de células de reparación, va a generar todo un proceso de activación de cascadas de reparación a nivel genómico, pero claro, obviamente tiene que ser una exposición, digamos, limitada. Si vos te excedes, puedes generar un daño. Es decir, lo mismo pasa con la exposición al calor. Nosotros necesitamos tener, al igual que con el ejercicio físico, necesitamos tener esos periodos de estrés breves que hacen que tu sistema se repare. Entonces, tu sistema se repara cuando es sacado de su zona de confort. Por eso hoy está tan en boga esto de sumergirse ¿no es cierto?, en piscinas con hielo por un par de minutos. Bueno, eso es algo que realmente ayuda, es como el ayuno, por ejemplo. Es como cuando vos haces un reposo digestivo, tu cuerpo entonces empieza automáticamente a generar mecanismos de compensación que lo llevan a repararse. Va a activar un sistema que se llama AMPK, al igual que cuando sumergís en frío y todo eso, va a generar después toda una reparación en tu cuerpo. Mencionaste algo interesante, que son estresores temporales. Exacto. Porque quiero diferenciar en que uno es un estresor crónico, que es el que crea el desorden del que estabas hablando, y otro es un estresor temporal. O sea, si tenemos un cambio de temperatura, o bien a calor o bien a frío, no estamos en esa temperatura que cree una fiebre biológica por horas, estamos por un tiempo limitado. Estamos sumergidos en agua fría, tiempo limitado. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo leen nuestras células, esa matrix celular, esos estresores temporales? Bueno, justamente porque cuando vos sometés al sistema biológico, al cuerpo, a un estrés, cuando el estrés es agudo, si por breve periodo de tiempo, es 100% reparador. Es decir, te genera mayor agresividad a tu sistema inmunológico, recuperás la tolerancia inmunológica, generás mayor producción de energía, generas migración de células madre para reparación. Eso genera el estrés agudo. Cuando el estrés es crónico, suponte que vos estás expuesto al frío toda una noche porque no tenés dónde refugiarte de una helada,
Eso ya pasa a ser algo crónico y eso ya paraliza el sistema inmunológico, te genera un efecto ya deleterio, un efecto que te va a deteriorar, porque todo lo que es crónico en el tiempo, en el cuerpo, y que genere una situación estresora, te va a deteriorar. Eso es lo que pasa en nuestro día a día, que nosotros no paramos de intoxicar. Por eso nosotros, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos, intoxicamos. Intoxicamos desde señales electromagnéticas por el teléfono, por el 5G, el tipo de alimentación que recibimos, las exigencias laborales. Entonces, todo eso, ojo, estamos preparados para eso. Pero en algún momento del día o de la semana te tenés que dedicar a reparar eso. Ahí donde viene el ejercicio, ahí donde vienen las horas de reposo digestivo, las horas de sueño, de meditación, de grounding, de exposición al sol, de compartir con amigos, de un abrazo. Eso es lo que tiene que haber, porque nos vamos a mantener saludables, tenemos la capacidad de estar sanos, no tenemos por qué estar intoxicando todo el tiempo sin desintoxicar. Desintoxicar la Matrix es ir al sauna, ir a transpirar, a sudar, el que pueda hacerse un drenaje linfático, un buen masaje o piedras calientes, que también son señales al sistema que abren canales emuntoriales, es decir, tu sistema de depuración que nosotros los tenemos. Entonces, hoy la gente, por comer mal, por un sedentarismo espantoso, tienen hígado graso, no alcohólico, que detoxifican muy lento. Entonces se le sube el colesterol, le bajan las hormonas, no duerme bien y le dan una hormona y le dan un fármaco, le dan esto y en ningún momento paramos un segundo a decir, paremos un poco, vamos a reparar el sistema, vamos a hacer algo para que el sistema se repare. Vamos también a cambiar la alimentación, no digo suspenderle los medicamentos, no, simplemente estoy diciendo empezar a obrar en función de potenciar esas vías naturales de curación que tenemos, porque de alguna manera la función del médico debe ser enseñarle a la gente a explotar ese potencial infinito de sanación que habita dentro tuyo. La gente no sabe que lo tiene y lo tiene, todos lo tenemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a las personas. Además de tratarles su dolencia, por supuesto, pero enseñarles a explotar ese potencial infinito de sanación que está dentro nuestro. Si has usado colágeno esperando efectos anti-envejecimiento, es probable que no hayas notado ningún cambio. La mayoría de colágenos pueden ayudarte a reducir el dolor o al crecimiento de las uñas y hacerlas más fuertes. Allí, el tamaño de la molécula de colágeno no importa porque los fibroblastos de esas áreas las absorben. Sin embargo, cuando estamos hablando de activar la producción de la piel porque queremos estar más jóvenes, necesitamos moléculas mucho más pequeñas. Mira, el colágeno, una vez lo consumimos, tiene que pasar del intestino a la sangre donde se transporta. Ahí tiene que empezar a cruzar capas de piel hasta llegar a la dermis, donde se encuentran los fibroblastos que son lo que producen tu propio colágeno. Estimular los fibroblastos de la dermis activa la producción de tu propio cuerpo. Eso es lo que ocurría cuando tú tenías 20 años y con los años los fibroblastos pierden esa habilidad porque no están estimulados. Por eso he creado Silk Collagen, el primer colágeno activado con extractos de seda. Sus moléculas son tan pequeñas que logran estimular los fibroblastos de la piel, creando una tez más luminosa, líneas más finas y una piel más firmes, con efectos notables en 30 días. Prueba Silk Collagen, visita vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Hay un investigador que se llama Dan Butler que recientemente grabó un documental llamado Las Zonas Azules. Después de visitar los lugares más longevos del mundo, diferentes lugares, buscó cuáles eran los denominadores comunes. Y entre esos denominadores encontró que la parte social era tan importante como la parte terapéutica o la parte alimenticia, que todas esas zonas azules donde había personas longevas centenarias eran lugares donde la gente tenía comunidad y donde había interacción. ¿Cómo juega un papel la comunidad y el sentirse parte de en nuestra salud? Y algo más que te quería preguntar dentro de ese ámbito, en ese ámbito de comunidad hay ámbito de fiesta, de risas, de momentos de felicidad, de tomar un alcohol. Acabo de entrevistar a otra persona que totalmente en contra de absolutamente todo lo que tiene un impacto negativo en el organismo. ¿Cuál es tu opinión
referente a cómo el cuerpo puede balancear, o sea, algo puede tener una carga negativa físicamente, con lo que nosotros vemos el tangible, pero emocionalmente tiene una carga tan positiva que esa emoción de felicidad, de ser parte de pertenecer, de sentirse querido, puede crear energía para anular esa carga tóxica que algo como un alcohol pueda tener. Absolutamente. Esto es así. Por supuesto que el alcohol no es bueno para la salud, bajo ningún aspecto, ni siquiera una copa de vino al día es buena para la salud, porque el cetaldehído es malo para el hígado. Pero aquí donde yo quiero traer a la mesa una frase del doctor Paracelso del año 1600 que él dijo: todo es veneno, nada es veneno, el tema es la dosis. Y con esto él se refería justamente a lo que vos estás diciendo. El efecto terapéutico que tiene la risa, que tiene el compartir con amigos, el compartir un momento agradable, va mucho más allá, es mucho más arrollador que el efecto negativo de una copa de vino. Quiero decir con esto que si un paciente mío me dice: yo los fines de semana tengo un grupo de personas con las que me junto y nos tomamos un vino, pero yo sé que es una persona que está disfrutando un momento y que no es un tomador, porque ni siquiera toma todos los días. A ver, ahí donde yo apunto a que el efecto terapéutico que tiene la risa, el compartir, es mucho más benéfico que lo dañino que puede ser una copa de vino. Entonces, siempre teniendo en cuenta que hay escenarios y escenarios, es como decir, mira, si yo me como un tiramisú, que tengo una insulina de ayuno de 4 y no tengo un epigenoma heredado de hiperinsulinismo porque mi mamá no comió durante mi embarazo, ni mi abuela tampoco durante su embarazo, almidones refinados. No es lo mismo si yo me como un tiramisú, que a lo mejor vos te comas un tiramisú, que tu mamá sí a lo mejor comió durante tu embarazo y vos heredaste, y no, a lo mejor no tenés una insulina de 4, lo tenés de 8, y bueno, ahí vamos a ver, nos comemos los dos un tiramisú y vamos y nos medimos la insulina a la hora y a las 2 horas a ver a cuánto se nos subió a los dos, y a lo mejor, y vas a ver, yo conozco cómo es mi respuesta, a mí no se me sube demasiado, y yo a las 2 horas ya la tengo otra vez normal, pero tengo pacientes que a las 2 horas la tienen todavía más alta, son hipersecretores de insulina, ellos no pueden comer un tiramisú, les va a hacer daño a sus arterias, a su cerebro. O sea, un poco mi consulta se basa en eso, en conocer el escenario de cada uno de mis pacientes para decirle, mira, a vos sí, a vos no, a vos esto mejor, esto sí, hacelo por este lado, esto hacelo por este otro lado. No es el vino, no es el tiramisú, ni es lo que es el escenario, es el entorno en el cual esto se va a llevar a cabo. Entonces, de esto, la vida se trata de eso, es el yin y el yang, es el equilibrio. Uno tiene que, yo le enseño a mis pacientes cómo tienen que ser gerentes de su cuerpo para administrar sus recursos naturales, sus recursos de sanación y sus recursos también de saber cuándo sí, cuándo no. Yo tengo pacientes que yo le digo, mira, si yo fuera vos, por los próximos 3 meses me alejaría de esto. Por esto, por esto y por esto. Mientras que tengo otros que ya a lo mejor están en otra etapa de mantenimiento, ya pasaron la revitalización, hicieron la detoxificación, hicieron la revitalización, hicieron la especificación, que es asistir al órgano que manifestó la dolencia, y ya están en una etapa de mantenimiento, que le digo yo. Ellos pueden hacer una vida, te diría, comer de todo, con moderación, de todo, porque ellos hacen detox, hacen ayuno, están suplementados, controlan esto, y son gente que viven felices. Porque de alguna manera es eso, yo no le puedo decir a un paciente, no, mira, esto, chau, nunca más, esto nunca más, esto nunca más, porque ya automáticamente, aunque yo sepa que el alcohol es malo para la salud, automáticamente los estoy limitando. Además, el ejemplo que nos dijiste es todo es veneno, nada es veneno, porque todo depende de la matrix en la que estamos trabajando. Trabajamos con una matrix tóxica, primero tenemos que establecer que esa matrix se renueve, vamos a trabajar todas las áreas, todos los mecanismos, vamos a ayudar a ese paciente, pero ya cuando la matrix está sana, tu matrix, la mía, mucha gente que nos escucha que tienen una salud de hierro porque han hecho su trabajo por muchos años, ahora, y ahí es donde quiero llegar porque tengo un problema bastante grande con los extremismos, personalmente.
En el mundo de la ciencia pienso que a veces todos queremos saberlo todo y yo lo único que sé es que no sé nada y que contra más aprendo, más cuenta me doy de lo poco que sé. Entonces, el extremismo que hoy puede parecer ser óptimo, mañana o en 10 años o en 20 años nos damos cuenta que no es así. Tuvimos el extremismo de no grasas, no carbohidratos, no. Entonces, yo me regreso a la alimentación que teníamos ancestralmente. Paleolítica. Alimentos, se comían algunas frutas, Cazador-recolector. vegetales, carnes, pescados, alimentos que reconocemos, no alimentos que necesitan un código de barras, pero a la misma vez nuestra sociedad pues, ha ido cambiando y lo que quizás nos hacía felices hace 100 años, ahora es diferente. Ahora yo me siento más feliz si me voy con unas amigas a un restaurante especial que tiene comida de Corea que quizás no existía en Estados Unidos hace 150 años. Por ejemplo, ¿tú crees que en ese equilibrio en una persona sana, porque ahí es donde tenemos que entender que no es lo mismo una persona enferma que una persona sana? La persona enferma se tiene que sanar, pero ya cuando esa persona está sana, ¿deberíamos seguir esos extremismos de absolutamente nunca hago eso, absolutamente nunca me como un postre, absolutamente nunca carbohidratos, no fruta, o tenemos que buscar un término medio que funcione con nuestra biología personal? Bueno, qué buena pregunta. Yo no estoy para nada a favor de los extremismos, mis pacientes lo saben. Yo debo ser uno de los médicos más permisivos de los que hacen longevidad saludable y medicina funcional, porque yo soy muy permisivo, pero cuando se puede. Entonces, vos me decís, sí, ya sané. A mí me interesa mucho saber si yo tengo un paciente cuya detoxificación hepática está bien, su producción de energía está bien, yo le voy a permitir, le voy a decir, no, mira, si bien vos sos responsable de lo que vas a ingerir, en este momento hemos medido tu detoxificación hepática, está lenta. No te recomiendo que te salgas de aquí hasta que yo te avise. Después el paciente hará lo que él, porque la salud es una decisión. Entonces, ahí donde yo digo, la toxicidad de una copa de vino o la toxicidad del tiramisú no radica en la copa de vino ni en el tiramisú, sino en el escenario. Si ese paciente tiene una matrix patológica, tiene una detoxificación lenta y está en disfunción mitocondrial, la copa de vino le va a pegar muy fuerte y le va a hacer mucho daño sin que él lo sepa, o le va a ir haciendo progresivamente el daño, mientras que el otro, porque si hay algo que nosotros tenemos, es impresionante la capacidad de toxificación que tenemos. O sea, no nos va a hacer daño jamás una copa de vino, ni comer un tiramisú de manera digamos, Casual. social. Es más, no hay un solo trabajo que lo haya demostrado, y ni lo va a haber, porque volvemos a lo mismo. Para Celso fue categórico. El problema no es el veneno, es la dosis, porque hasta el agua te puede matar, pero no puedes vivir sin agua. Es decir, es importante esto, el equilibrio, y el equilibrio de cada uno no es lo mismo el equilibrio que yo voy a encontrar que el que vos vas a encontrar, porque nosotros tenemos metabolismos diferentes. Ahí está la magia de la medicina funcional, de la medicina longeva saludable, que lo que hace es estudiar escenarios, porque nosotros estudiamos escenarios, no estudiamos enfermedades. A mí no me importa, no es que no me importe, o sea, da igual si el paciente tiene una poliarteritis nodosa, una esclerosis múltiple o un cáncer de cabeza de páncreas. Yo le voy a la matrix, le voy al escenario, le voy a mejorar sus órganos emuntoriales, su detoxificación, su producción de energía, pero lo más importante, le voy a enseñar que la sanación está dentro de él, está en tu mente. Ahí es donde vos tenés que trabajar. Doctor Adrián Gaspar, muchas gracias por estar en Cómo Curar y por ayudarnos a ver que no es un todo y un nada, sino que todo depende de la presencia en la que se encuentra y, muy importante, el poder de la mente para no enfermarnos y para ayudarnos a sanar. Absolutamente. Muchas gracias, Hugo.